Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Mi nombre es Carlos Clery, soy de origen cordobés, es decir, nací en una ciudad de la provincia de Córdoba y luego me fui a estudiar a la Universidad de Córdoba, que es donde inicia mi tarea militante. Estuve en la Universidad de Córdoba, me recibí y luego me vine a hacer un posgrado para ingresar. Era un posgrado de 9 meses para ingresar al Servicio Económico Exterior de la Nación. Me vine a vivir a Buenos Aires. Ingresé al Ministerio de Economía, estuve 5 años en Guatemala y después volví. Si tengo que definirme, en realidad me defino como un militante social. Yo creo que eso es para mí lo más importante y el aporte más importante en la vida. Así que voy a contar desde ese lado, no lo profesional, no la actuación más de carácter. Y si bien no he sido y nunca me interesó la política en sí mismo como carrera política. He visto tantas cosas que no me gustan, y tanta ambición y tantas cosas para sí mismo que nunca se me ocurrió, a pesar de que varias veces tuve oferta para hacer ciertas cosas de carácter político. Nunca acepté. Sí, tuve cargos eh, que tenían que ver con mi formación técnica y vinculada también a mi ideología. Participé en ese caso porque era personal de carrera y en un acuerdo que se hizo en su momento entre el peronismo y el radicalismo, antes de las elecciones, para hacer una ley de promoción de exportaciones, que la iba a ejecutar el que ganara las elecciones. O sea, piensen lo que significa que en ese momento se podía hacer eso, que se juntara Leopoldo Tetamanti, el hombre de comercio exterior de Cafiero y del peronismo, junto con el que a la postre termina siendo el ministro de Economía de Alfonsín, que fue justamente mi director de posgrado, que era Bernardo Grispo. Eh, cuando yo volví del exterior, se había decidido, ya pronta las elecciones, y se decidió hacer eso. Entonces, en el gobierno de Alfonsín fui director y subsecretario, en el marco de ese acuerdo peronismo-radicalismo. Yo pertenezco al peronismo. Luego integré el gobierno de Néstor, eh, con un cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Economía, para armar una ley de promoción, de una ley de desarrollo productivo, o sea, recuperando el sentido de planificación del peronismo, eh, trabajando al lado de Felisa Miseli. Luego hubo un error de cálculo y se nombró un ministro radical, neoliberal, que rompió todo eso y se perdió. Esto fue cuando Néstor deja el gobierno. Y volví, ya no quería saber más nada con el gobierno, con la actividad, la cosa pública. Pero hubo un querido amigo que yo respeto, adoro, porque fue muy, muy maravilloso, ya no está con nosotros, que se llamó Mario Cafiero,
que me puso un revólver en la cabeza y me hizo que lo acompañara en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, donde terminé ya trabajando definitivamente en una de las vocaciones que es el cooperativismo. ¿Cómo empieza mi militancia? Bueno, empecé a militar el día después de, el día después de aquel 29 de mayo en Córdoba, que me generó mucho impacto. Había tenido participación en algunos grupos de acción católica, en mi San Francisco natal, pero la militancia se dio en ese momento donde me incorporé a una organización que era el integralismo, y que en el caso de ciencias económicas eran dos organizaciones, el integralismo y el Ateneo de Ciencias Económicas, que tenía la particularidad de representar los intereses del peronismo en la universidad, parte de la Unión Nacional de Estudiantes, es decir, un poco la columna vertebral de la Unión Nacional de Estudiantes. Córdoba en ese momento era muy pujante, con mucha polenta militante, y la vinculación del integralismo era con algo que me formó muy fuerte, que fue el peronismo de base. Y ahí me convertí y sigo siendo un basista. Eh, Creo que el basismo es justamente la cuestión más importante, porque así es la democracia. De ahí surge lo que es mi obsesión, fue lo que me juntó con Mario Cafiero, porque los dos reconocimos que había dos cosas, había dos bueyes perdidos que tenía el peronismo, que uno era la comunidad organizada y el otro era la planificación. Soy un fanático de la comunidad organizada, estoy ahora escribiendo sobre eso porque creo que es algo que se perdió, es algo que no se hizo, es algo que se dejó de hacer. Hoy se está nombrando más comunidad organizada, pero creo que no hay una, una clara, no hay claridad con respecto a qué es la comunidad organizada. Entonces voy a aprovechar eh, un pedacito de esto para contarles, ¿no? La comunidad organizada fue lanzada por Perón en el 49, en el Congreso Internacional de Filosofía que se hizo en Mendoza, y Perón ahí larga una tercera posición. Perón tenía un enfrentamiento con el imperialismo, y al mismo tiempo también con el estalinismo. El planteo que hace es un planteo de interés nacional y de juntar las fuerzas y los intereses nacionales, y combinar la acción del Estado con la acción privada, pero siempre desde las bases. Eh, para verlo claro, yo diría que es el ejemplo, es en la realización lo que es el gobierno chino. O sea, hay una similitud muy grande entre el planteo de comunidad organizada y el planteo que ha hecho tan grande a China, con naturalmente las diferencias idiosincráticas. Perón lo que decía era que había que tomar el gobierno de alguna forma, como se hizo, y que una de las principales tareas del gobierno era organizar a los sectores que representen los intereses genuinos de la patria. Eh, entonces, había que armar las organizaciones libres del pueblo, y esa era una tarea del Estado: formar las organizaciones libres del pueblo, fortalecerlas, generar la dirigencia, y a partir de ahí
cruzar a las distintas organizaciones en términos de discutir y de compatibilizar los intereses de las distintas organizaciones libres del pueblo. En ese momento lo que se pensaba era básicamente los trabajadores, de ahí nace la fuerza, que es la columna vertebral del peronismo, que sigue organizada con sus más y sus menos, con traidores, con gordos, pero es una organización con pérdida de lucha, con pérdida de defensa de los trabajadores, pero eso fue una columna. Lo que a Perón se le da vuelta era la otra, que era el interés empresario nacional, y que es el que termina junto al imperialismo destrozando, rompiendo y generando el golpe, el cruento golpe de Estado del 55. Luego estaban la Fuerza Armada, la Iglesia. Hoy, si tuviéramos que pensar en organizaciones libres del pueblo, tendríamos una diversidad mayor, pero el tema de lo que a él le había quedado del empresario fue lo que hizo que cuando él vuelve de España, lo primero que hace es organizar la Confederación General Económica y poner a la persona que había puesto y que hablaba con él, que no era peronista, a organizar la Confederación General Económica. No era peronista, pero prácticamente se hizo peronista, que era José Luis Gerba, que fue a la vez el ministro de Economía. Hoy hay que pensarlo distinto, hoy es mucho más de base, hoy hay que armar la comunidad desde el pueblo, desde el barrio, desde lugares más chicos y empezar a trabajar hacia lo de siempre, de abajo para arriba, porque se construye de abajo para arriba y desde la periferia al centro. El peronismo de base tiene la particularidad, y por eso lo defino como parte de la militancia, tiene la particularidad de es decir, el soberano es el pueblo, el soberano es la base. Perón lo que decía era que de ese encuentro asambleario, en última instancia, de los distintos sectores de interés de la nación, debían surgir las políticas en acuerdo. Y esas políticas debían subir a quienes le tocó, de alguna forma, hacerse cargo de la función pública para cumplir con lo que el pueblo les ordena. Es decir, ese es el sentido. Cuando me pongo a estudiar lo de la comunidad, empiezo a encontrar de dónde saca Perón todo esto, es decir, de dónde, cuáles fueron las vertientes que le lleva a Perón a pensar en comunidad organizada. Eh, y lo primero que surge son los presocráticos. Perón era un lector muy que conocía toda la filosofía histórica, y los presocráticos, que fueron los que fundaron en última instancia la democracia, hablaban en términos más o menos parecidos. Lo planteaban en términos personales, Perón lo planteó como términos de organización por intereses, pero era eso, ese era uno de las vertientes de la cual Perón extrae el tema, el tema este. Eh, la segunda fuente es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, es decir, ese pedazo de la Iglesia rescatable, querible, los curas en opción, los curas villeros, los que piensan en los demás, lo que realmente entienden la religión desde otro lado, desde el lado del humanismo, y por eso podemos compartir los que creen en Dios, y los que no creen en Dios pueden juntarse pensando de que el esfuerzo y las cosas hay que hacerlo por el otro, por la otredad, por el prójimo. De ahí saca un montón de cosas. El tercer punto, Perón era un lector
y cuando yo decía, él tenía muy cruzado al estalinismo, pero Perón había leído a Marx, a Engels, a Lenin, a Gramsci, o sea, tenía mucha formación y ahí resalta ese sentido de comunidad y el sentido de comuna, ¿sí? Es decir, con la influencia de Comuna de París. Y, pero había algo más, es decir, para mí había algo más y empecé a buscarlo por el lado de nuestros pueblos originarios. Perón fue el primero que hizo un diccionario español mapuche. Él tenía origen tehuelche, igual que la Eva, y era un estudioso de los sistemas de organización de los pueblos originarios. Y hoy que me metí a estudiar, empiezo a encontrar las bases y las fuentes que llevan a la comunidad organizada. Es el AIMI de los incas, es la forma de organización de los guaraníes, que tenían un sistema totalmente distinto, muy de base, muy asambleario, eh, y que fue lo que termina fascinando a los jesuitas al punto de estar al lado de los guaraníes contra la iglesia de Roma y bueno, y por eso fueron expulsados del territorio, porque pensaban en una forma de organización distinta. Y tenemos que pensar en una forma de organización distinta, que surja desde la base, desde el barrio, con los clubes de barrio, las cooperadoras escolares, las cooperadoras de hospitales, los sindicatos, las cooperativas, cada una de las organizaciones que entiende que aquello de que en África tiene mucho vinculación con nuestros pueblos precolombinos, que es el Ubuntu, ¿no? Somos porque somos, pero somos juntos, no podemos pensar en eso y no hay realización personal en una comunidad que no se realiza, en una sociedad que no se realiza. A partir de ahí empieza toda una militancia que va acompañando distintas actividades, que va acompañando eh, distintas alternativas y más en una tarea más libre, pero sí siempre formando organizaciones. Claudia se acordaba de una que armamos desde el INAES, que fueron las mesas de asociativismo y economía social, que tenía esta idea. Es decir, juntar al ADN asociativo de las cooperativas y las mutuales con ese mismo ADN que tienen los sindicatos y que tienen todas estas organizaciones que trabajan para los demás. Si nosotros empezamos a poder armar eso, fortalecerlo en los barrios, empezar a entender que podemos resolver un montón de cosas entre nosotros sin necesidad de Estado y poniendo como eje central no el subsidio del Estado, no el plan, sino el trabajo, la generación de trabajo y buscar resolver los temas de trabajo para atendernos a nosotros y privilegiar a quienes ofrecen productos y cosas desde lo nuestro, antes que lo que viene desde las corporaciones, que cada vez están matando empleo, que cada vez van a ser menos gente trabajando y cada vez se va a ir agrandando la exclusión. Eh, entonces, el planteo de cosas que hoy yo veo con alegría de que empiezan a generarse algunas de estas cosas. Nosotros formamos hace un tiempo un movimiento productivo,
es un movimiento productivo que se llama 25 de mayo, que es nuestra fecha patria, donde hemos juntado el interés de la producción. O sea, aspiramos en algún momento a, a reconocernos como la organización libre del pueblo que represente los intereses de la producción. Y hermanar la producción al otro pedazo, que es el trabajo. O sea, producción y trabajo van juntos. Y las pymes y las cooperativas saben que es la gente la que produce, que son los compañeros y compañeras trabajadores los que generan la producción, generan la riqueza. Y que la producción más el trabajo es la única garantía que tenemos de soberanía y de soberanía nacional. Entonces, nos organizamos así, dijimos desde el primer momento, yo un poco represento los intereses, somos muchos lo que pensamos, pero me tocó empujar la incorporación de cooperativas al sistema. Y hay mucho cooperativismo y les puedo asegurar que las pymes han empezado, el cruzarse con cooperativas le está significando cosas maravillosas como entender formas de organización y de trabajo de organización y de trabajo que las cooperativas lo tienen naturalmente y que las pymes los van incorporando. Es decir, ha sido muy fuerte. Pero lo que dijimos fue, es decir, no somos una cámara, no somos una gremial empresaria. O sea, en realidad tenemos que constituirnos en un sujeto político, no de política electoral, no para pelear puestos en ningún lugar, sino para organizar a la producción y que la producción nacional, que normalmente está, salvo algunas grandes empresas cuyos intereses están siempre vinculados a los del imperio, a la libertad de mercado, a echar gente, a aumentar las ganancias, es decir, tomar el otro pedazo que también existe y organizarlo desde abajo hacia arriba, pero como entidad política para ganar un espacio dentro del juego de intereses de la nación, que hay o que juegan dentro de la nación. No decidimos no tener personería jurídica, no tener autoridades. Nosotros nos llamamos movilizadores, somos cientos y cientos de movilizadores a lo largo de todo el territorio nacional, donde todos somos pares y las cosas se deciden porque hay una base fuerte ideológica, hay una base muy fuerte que a nosotros decide que cualquiera de nosotros tomemos una iniciativa y esa iniciativa está de acuerdo a los intereses de este intento de organización libre del pueblo que representa la producción. Estamos hermanados con los sindicatos, con muchos sindicatos, con mucha fuerza, hay una relación muy estrecha y de hecho se nos reconoce como par las dos CTA. Nosotros trabajamos mucho con las dos CTA porque tenemos mucho en común, porque pensamos mucho en común y desde hace un tiempo, el primero fue sobre alimentos, pero empezamos a armar cabildos abiertos. El cabildo es una forma que es histórica de de días previos al 25 de mayo, donde la gente se expresa y trata ciertos temas en conjunto. Bueno, estarán escuchando que alguien compra garrafas y no sé qué cosa, pero bueno, esto es parte de los barrios de Buenos Aires. Eh, Así que, aunque sigo, pero, lo que sucede entonces es que empezó con soberanía alimentaria,
pero después se hizo sobre derechos humanos, sobre energía, se empiezan a hacer participación de la base para discutir temas y ponernos de acuerdo. Eso va en el mismo camino de la construcción de comunidad organizada. Eh, Te contaba, Claudio, que hoy tuvimos reunión en la organización de un nuevo cabildo abierto de alimentos, que nos vamos al territorio, que se va a hacer en Pergamino. Eh, Estamos trabajando mucho con el tema de los derechos humanos, pero es decir, incluyendo el planteo tradicional y original, pero también son derechos a la cultura, a la vivienda, al trabajo, a la vida, al sostenimiento del hábitat. Es decir, tomamos lo que nosotros llamamos DESC, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y esto es una nueva forma de organizar. Entonces, que aparezcan cosas como la Universidad del Buen Vivir, como este tipo de encuentros, es muy valioso porque si empezamos a sumar todo esto que se está haciendo, va a ser una cosa de mucha fuerza, porque parte de esto es esclarecer, es hacer poner el sentido de dónde está la cosa y dónde están los intereses del pueblo. Yo digo que es tan fácil definir los objetivos. Mi formación fuerte tiene que ver con el planeamiento y el planeamiento estratégico. Y lo primero que se hace cuando alguien va a planificar algo es poner el sueño. Esto que yo venía, fui presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia y siempre lo decíamos en eso y después escucharlo al Papa Francisco hablar del sueño. Entonces, siempre cuando alguien va a planificar algo a favor del conjunto, tiene que tener un sueño. Y ese sueño, de pronto, después se puede definirse en objetivos, claro, o metas. Es decir, meta es incluso llevar los objetivos a números. Pero también existe lo otro, que es el sueño general. Entonces, cuando alguien tiene que hacer cosas en términos de la sociedad, el sueño es uno solo. Es muy fácil de definir. Es la felicidad del pueblo. Es tan sencillo como eso. Cada acto, cada cosa que hagamos tiene que ir en camino de la felicidad del pueblo. Y todo lo que se opone a la felicidad del pueblo es el otro lado. Los que estamos por la felicidad del pueblo, considerándonos a nosotros parte del pueblo, es lo que nos tiene que unir, porque somos la práctica mayoría. Ahora, desde el otro lado, se concentran y dominan los mercados, dominan la política, y nosotros que somos la gran mayoría, hemos ido perdiendo batalla cultural, nos han atomizado, nos llevan a dividirnos y nos llegan a perseguir objetivos individuales que están fuera, fuera de sentido. En esto de trabajar sobre la comunidad organizada encontré un libro, me lo recomendó un querido amigo, de un norteamericano, Morse, se llama Morse el autor, eh, que el libro es El espejo de Próspero. Me costó encontrarlo, lo encontré por uno de estos lugares donde vos subís trabajos propios y cada 5 trabajos tenés derecho a bajar algo que no se encuentra en las librerías. El espejo de Próspero es el análisis que hace este señor. Es Próspero es Estados Unidos, la sociedad próspera. Ahora, ¿cómo se construye Estados Unidos? Estados Unidos se construye sobre el individualismo, en base al individualismo. Y lo que hace es conformar un sentido de nación y una pertenencia a la patria que se hace muy, muy fuerte y donde todos siguen siendo individualistas, pero son individualistas dentro de la patria y dentro del crecimiento
de su nación. Y por el otro lado, se arma un sistema legal fuerte, con justicia fuerte y bastante controlada por esto de los dos partidos que se equilibra. No es Comodoro Pi. No es la justicia de Macri, de Macri, perdón, porque el verdadero apellido es Macri, eh, catalán, catalán, perdón, calabrés, eh, y, y muy especial porque Calabria es una zona muy especial, y Macri tiene todo lo de Calabres. Ahora, esa justicia hace que el sistema funcione. Pero lo que dice Morse es que los pueblos originarios de América Latina es el espejo, es la inversa, porque en nosotros siempre está la comunidad por encima del individuo. En mi época, donde me dediqué, estuve dedicado fundamentalmente a la, a la docencia, fui decano de una escuela de economía y negocios internacionales, que era una escuela de posgrado, que trabajábamos con École Nacional de Ponechosel, MIT, venían profesores de Harvard. Bueno, en ese momento, un empresario muy importante, muy brillante, me llevó a comer 2 veces cuando vino a la Argentina Samuel Huntington. Samuel Huntington fue el que escribió El choque de la civilización. Fue el que dijo ya, el conflicto no se da entre clases, sino que se da entre civilizaciones. Error, pero lo planteó, fue muy fuerte y terminó justificando el ataque a Irak. La gente, es decir, esto se hizo tanto alrededor de eso que a nadie le extrañó que Estados Unidos invadiera, como ha hecho en muchos casos y en algunos no lo puede hacer, entonces bloquea y corta víveres, pero esto se tomó como natural a partir de este libro de Huntington. Huntington separa las civilizaciones y una de las cosas que hace con respecto a las formas de planteo anterior, separa a la América a la América precolombina y vinculada más hacia España, se deja fuera de Estados Unidos, pero el resto lo separa de Occidente. En la primera comida, lo primero que le pregunté es cómo era eso de que América Latina no fuera Occidente. Y me dijo, seguramente usted es descendiente de europeos. Los argentinos tienen una composición muy fuerte de italianos, de españoles, que hace que se vea como parte de Occidente. Pero en realidad, por debajo de ustedes hay una cultura muy fuerte, y que es distinta, independiente a la cultura de Occidente. Y en el tiempo, en algún momento, esa cultura originaria tiene tanta fuerza que va a volver a surgir. Lo digo porque esto es lo mismo que dice Morse en El espejo de Próspero. Es lo que yo creo, es por lo que yo trabajo, y creo que se va a dar. Ojalá Huntington, con todo el daño que hizo, en esta no se equivoque y podamos tener una tierra de comunidad y no de individuos. Los individuos siguen existiendo, pero dentro de un marco de realización que lo da el conjunto con los demás y siendo igual a los demás y trabajando con los demás. Eh, Ante la pregunta de eh, qué es o dónde pongo el esfuerzo, el MP para mí hoy es central.
creo en esto, creo básicamente en el modelo de base, en ese modelo de no tener dirigentes y de ir juntando y yendo hacia una comunidad organizada. Eh, Al mismo tiempo, me preocupa el tema del hambre y trabajo fuerte en este tema. Eh, Organizamos un pool de compras, o sea, son comercios de cercanía, sindicatos, que se compran en conjunto a la principal cooperativa de Argentina, que es Agricultores Federados Asociados, que planteó, que nos vende, es decir, el pool lo que hace es compra juntos para hacer volumen. Cuando yo voy a hablar con AFA, el planteo era, nos interesa mucho porque nosotros queremos llegar, es decir, es más, hacia esos pequeños comercios, hacia los sindicatos, hacia la gente, es hacia donde nosotros nos dirigimos, pero está tan optimizado que nosotros podemos vender porque en pequeñas cantidades. Que se pueda juntar, que se pueda sumar, es para nosotros muy, muy bueno. Entonces llamé y me dijeron, nosotros ponemos el precio de lista mayorista para que se compre a ese precio de lista mayorista. Entonces, desde ahí empezamos a ver eh, cómo organizar. Organizamos un grupo en su momento bastante grande de organizaciones, llenábamos un camión y esto era lo que simplificaba la operatoria. eh, Había toda una tarea porque venía consolidado, entonces había que desconsolidar, armar los pedidos por cada uno de los compradores, eh, o sea, de cada uno de los participantes del pool que pasaban a un lugar a retirarlo. Entonces hicimos un cálculo, lo que dijimos fue, bueno, es decir, se va a comprar al precio de lista más un 5% para cubrir esa tarea. Los llamo a AFA, les cuento a AFA que íbamos a proceder así, y AFA me dice, no, ese 5% lo ponemos nosotros, lo reconocemos nosotros, o sea que ese valor la gente pueda, los comercios puedan, los sindicatos puedan comprar al valor de lista mayorista de puesto en Buenos Aires de AFA. Eh, con eso eliminábamos toda intermediación, ¿no? Es decir, ya no existe un proceso de intermediación. Lo único que pasa por organización pasa por mí, porque lo hago solo con algún compañero que a veces me ayuda, pero es decir, junto todos los pedidos, los mando a AFA, AFA me manda la factura para cada uno de los compradores, o sea que factura AFA, los compradores le transfieren, mandan la mercadería con un grupo de voluntarios, la separamos y la entregamos cuando la pasen a buscar acá en Valvanera, en el local donde hacemos base. Se cayó, hoy estamos en medio camión. Milei generó un problema, para mí es muy, muy grave, porque hoy en Argentina se prefiere mandar a los chicos al colegio a la tarde y dejarlos dormir hasta el mediodía para saltear el desayuno. Las madres dejan de comer para darle comida a sus hijos, con lo cual pierden valor en lo que dan de mamar, por ejemplo, eh, con trastornos graves hacia futuro, y en tanto el tema vaya hacia algún tipo de desajuste, hoy en Argentina, el granero del mundo, en Argentina hay gente hambrienta, hay gente malnutrida,
hay gente con muchas necesidades alimenticias. Eh, yo he tomado este tema como un tema de lucha y de ahí los cabildos abiertos de soberanía alimentaria. Otra de las cosas interesantes es que, que se ha formado un movimiento basura cero. Nosotros hablábamos dentro de las mesas, teníamos una intermesa de economía circular y después aprendimos que basura cero era un sentido superador, porque el planteo es que toda la basura es materia prima. Lo único que hay que hacer es separarla por característica, es decir, el papel, el plástico, lo de material técnico, lo orgánico, y luego darle a las organizaciones que trabajan esto, darle la potencialidad de industrializarlo. Todo esto nace a partir de una de las personas que recomiendo que se lo entreviste porque tiene mucho para contar, es Quique Rojas. Quique se va a vivir a Lezama, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, camino a Mar del Plata. Era ciruja, trabajaba medio, mediodía en una carnicería, el resto juntaba basura, empezó a organizar la junta de la basura, arma la primer cooperativa, en un momento empieza a utilizar el aceite, organizando a los colegios, es decir, a los chicos de los colegios, que obligaban a los padres a juntar el aceite, y Quique los pasaba a buscar, le llevaba bidones a los restaurantes que le daban el aceite usado, y empezó a pensar en este tema de fabricar biodiesel. Va al INTI, la gente del INTI le dice, y que no te metas, ¿no? Es decir, sale mal, huele, no es bueno, te va a quemar el motor del vehículo. Pero Quique es cabeza dura como yo y empezó hasta que resolvió, resolvió y terminó fabricando biodiesel. Pero no lo podía mandar al INTE, entonces lo mandamos nosotros escondiéndolo y de allá nos contestan, es buenísimo. Bueno, hoy en Lesama, todo el grupo de las 8 o 9 cooperativas que están alrededor de la cooperativa Duilio, que fue la original, eh, sus vehículos y sus máquinas no usan diésel, sino que usan biodiesel, producen gas metano y tienen criaderos de cerdos con los desechos alimenticios, armando todo un sistema de economía de basura cero. En Brasil el movimiento es muy fuerte. La gente que se llama Lillo Cero se embala con Argentina y se empieza a trabajar. Hoy en Argentina se está terminando de organizar el movimiento basura cero. Otra de las cosas que también cuando yo digo el alimento es decir, lo producimos nosotros, es decir, más allá de lo que de producciones, de las grandes tensiones que envenenan la tierra, que hacen desastre, hay una producción nuestra, hay una producción popular que debemos incentivar porque no puede ser que desde 200, 300 kilómetros de distancia en plena zona núcleo de Argentina se venga a comprar verdura al mercado central de Buenos Aires. O que en la zona de Bahía Blanca se produce leche que viene en camión a General Rodríguez, donde se pasteuriza y vuelve a esa zona haciendo 650 kilómetros de ida, 650 kilómetros de vuelta. La producción de alimentos básica tiene que surgir de las propias regiones. Entonces tenemos a Vitico, un cubano que vino a vivir a la Argentina,
que está trabajando con cría donde se produce cebada y cerdos al mismo tiempo, y esta combinación hace que se produzca más, la cebada tiene mayor rinde y se consigue mayor cantidad de cabezas de animales que luego se carnean. Bueno, es decir, hay ejemplos por todos lados. Tenemos un compañero que su preocupación era qué se hacía con el desecho de cebada, con el bagazo que se produce con la cerveza. Había un jugador de fútbol eh, que, que vuelve a la Argentina por una cervecería artesanal y empieza a desarrollar, y hoy ha desarrollado una harina que cuando yo la mando al INTI, la compañera que está en el INTI, una mujer maravillosa que sabe un montón, que siempre termina siendo despedido cuando vienen los gobiernos malos, y luego se reincorpora y es maravillosa, me llama y me dice: Carlos, lo que me mandaste es un superalimento. Esto pero tiene proteína, tiene vitamina, después descubrimos que tiene antioxidantes, tiene un montón de cosas que lo pone al nivel de la lenteja, que es el alimento por excelencia. Eh, bueno, él fue estafado, decir, o sea, se le metió, que por necesidad de plata asoció a algunos vivos que le terminaron, pero sigue produciendo, y está esto de poder darle a los chicos un alimento que tiene un efecto de energía muy grande. Y así son cientos y cientos, todos los días aparecen cosas de este tipo, todos los días hay algo, todos los días hay una universidad del buen vivir que se acerca y que tenemos que trabajar en conjunto. ¿Hacia dónde van o hacia dónde queremos que vayan estos proyectos? O sea, que a sumar, y aunque sean distintos, después hay otra potencialidad que también, es decir, la basura la recogen nuestros compañeros. Los alimentos, la mayor parte de lo que se consume, la producen nuestros compañeros. Eh, el cuidado es una cuestión propia nuestra, porque para cuidar se requiere mucha humanidad, ¿no? Y esto nadie cuida mejor que alguien que quiere a la persona que está cuidando. Y eso es parte del pueblo, no es de quienes lo ven como negocio. Bueno, hay cientos de cosas que podemos ir juntándolas, uniéndolas. La educación, es decir, pero la educación en serio, ¿no? La que nos eduque a querer al prójimo, ¿no? Bueno, todo esto es parte de la militancia, y los que estamos en esto sabemos que somos los mismos que en algún momento empezamos la militancia, no nos enriquecimos, y seguimos, a pesar de los años, peleándola como el primer día que empezamos a militar. Gracias, compañeras, compañeros, compañeros. Vayamos juntos.